Bueno, hace un momento hablábamos de escándalos de la Iglesia Católica. Yo creo que hubo un escándalo que aquí en Panamá no, bueno, es bastante joven, pero no tuvo la repercusión que tuvo en el resto del mundo. Pues un caso que destalla el Banco Ambrosiano y que terminan los principales implicados, uno de ellos muerto misteriosamente bajo el puente de Londres. Patricia Quintero, bienvenida, como siempre. Buenos días. Bueno, de hecho, el caso es real y es importante traerlo a colación porque esto demuestra que la mafia y estas organizaciones criminales buscan la manera de penetrar todos los sistemas. Todos los sistemas. El IOR, conocido por sus siglas como Instituto de Obras Religiosas, que así fue denominado por Pío XII en el año 1946, comúnmente conocido como el Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano. En efecto, el Banco del Vaticano era el principal accionista del Banco Ambrosiano, donde se dieron estas situaciones donde aparece colgado el presidente del banco, posteriormente un supuesto suicidio del director de legal con su asistente en un balcón. Son hechos que no se esclarecieron. Bueno, incluso la trama del Padrino 3 es haciendo una historia paralela de esto. Sí, correcto. Ahí, a lo largo de los años, hay situaciones que en algunos casos no han sido aclarados y en otros sí, producto de las filtraciones que se dieron en el 2012 con los papeles del Vaticano. Los Batilix. Entonces, para hacer un poquito de antecedente, el IOR realmente fue creado con el propósito de financiar obras benéficas y religiosas. No obstante, pues a través del tiempo se dieron situaciones que eran hechos públicos, pero no se podían confirmar porque no había documentación. Entonces, por ejemplo, en el año 2010 hubo una visita a Estado en representación de los Estados Unidos. Estaba Hillary Clinton, se reunió con el Papa Benedicto XVI en su momento, y donde le puso de manifiesto que tenían la intención de incluirlos en una lista como paraíso fiscal al Vaticano. Entonces, eso alertó definitivamente Claro. al Papa y se dieron los inicios para tratar de buscar controles y transparencia. Aunado a esto, en el 2010, la Fiscalía Italiana cauteló y congeló cuentas al Banco del Vaticano por más de 27 millones de dólares, porque tenían que establecer unos reportes por estos montos. Entonces, ¿qué hizo el Papa Benedicto? En el año 2011 le solicita la inclusión al GAFI, pero con una prerrogativa, que no fueran objetos de evaluación y que por favor fueran incluidos dentro de la lista de los países que estaban siendo objetos, ¿no? Entonces, cuando se lleva esto a la plenaria, el único país que lo apoyó fue Italia. El resto lo rechazó y definitivamente la moción no prosperó. ¿Qué ocurre? Ellos necesitaban, por un tema de control y no ser incluidos en lista de paraísos fiscales, que se revisara de forma integral, pero necesitaban unos mecanismos un poco más laxos que el GAFI. Entonces buscan a Monival, que es quien les hace la evaluación, y aún siendo estándares más laxos, tampoco pasan la prueba. Entonces, ¿qué pasó en el 2012? Que fue un hecho pues conocido por todos, donde ya se pudo documentar a través de información veraz, que tuvieron acceso pues periodistas en primera línea, que financiaban, no solo blanqueaban dinero, también financiaban el terrorismo de carteles, tanto rusos como italianos, a nivel de mafia. Bueno, tuvo la logia P2 masónica metida dentro de esto y fue un poco el estallido que hubo, porque al tú decir, y yo me quedo con esta frase, pues dinero, es decir, las organizaciones mafiosas van buscando quien mejor pinta tenga para lavarle no solamente la plata, sino la cara. Incluso se habló, y Jaime Bailey lo dijo en un programa, que había plata de Maduro y del grupo de Venezuela en el Banco Vaticano. ¿Sabes lo más curioso, Fernando? Que a diferencia de una entidad financiera común y corriente que tú y yo podemos ir a depositar, en el Banco del Vaticano únicamente pueden tener acceso religiosos, cardenales, obispos. Entonces tú decías, ¿cómo la mafia, organismos criminales penetran y tienen acceso a esta banca? Pues claro, a través de los religiosos se pudo determinar que se les daba una comisión. La mitad de lo que ellos depositaban iba para el Vaticano y la otra mitad creaban estructuras jurídicas que se perfeccionaban en paraísos fiscales, y luego el dinero venía lavado y era entregado para financiar las distintas temas de organizaciones criminales. En efecto. Entonces, por ejemplo, con el Papa actual, el Papa Francisco, ha hecho una depuración importante, no solo a nivel de la Iglesia Católica, porque tenemos que separar las cosas. Una cosa somos los creyentes y otra es la entidad financiera que opera. Él ha hecho movidas interesantes y gente de su entera confianza es la que lo tiene al mando, y definitivamente el tema de control, antes ellos no estaban siendo objetos de controles ni monitoreos.
ahora por un tema de transparencia lo están siendo. Pero también aparece ahora el Vaticano metido en un escándalo de inmobiliario en Italia. Es decir, que también tiene las mismas pintas de que a través de esta banca vaticana pues compraban propiedades para blanquear dinero. Es que estamos hablando de una institución que nació desde el año 42. Entonces, a través del tiempo se estuvo manejando de una forma irregular y es hasta ahora que ha sido objeto de control. Con la Guerra Fría también, pues, por ahí también se mandó dinero a Polonia para el sindicato Solidaridad y, ¿sabes? Siempre uno miraba para otro lado cuando se trataba de estas entidades. Pero bueno, los tiempos han evolucionado y existen incluso periodistas especializados en el tema del Vaticano. Y de Villalub. Por ejemplo, y les dan un seguimiento intenso y aparte de las redes sociales y la era en la que estamos hoy en día, hay muchas cosas que ya no se van a poder ocultar y definitivamente escándalos como los del 2012 marcaron la reputación de esa entidad financiera. Es decir, si el Vaticano pudo salir, nosotros debemos también, pues, que en esa puerta giratoria que nos tienen los del Gafi. Yo creo que los Panamá también tal vez jugó muy laxo, había pues parámetros muy laxos en los años 60, 70 y sobre todo los 80, pero yo creo que ahora es muy difícil pues que uno lave dinero a través de una entidad bancaria en Panamá. Las posibilidades cada vez se reducen más porque los controles que nos exigen al momento y las actualizaciones y los monitoreos se dan. Es por eso que el delincuente busca las alternativas. Ya no solamente está la banca, está el sector no financiero, están las cooperativas o están aquellas situaciones, aquellas actividades económicas que no están dentro de un marco regulatorio, llámale subastas ganaderas o donde se maneja alto volumen de efectivo, que no forma parte del marco legal. Ellos lo que buscan es un negocio debidamente constituido y hasta cierto nivel próspero que les permita tener una fachada de grandes empresarios y al final... Bueno, subasta ganadera o una pelea de gallos también. También, es cierto. Pueden ser situaciones donde se puede perfeccionar ese tipo de negocios. ¿Se ha pensado poner como una entidad no financiera a la pelea de gallos? Mira, en estos momentos el marco jurídico es del 2015, recién vamos a cumplir los 5 añitos. 5 añitos, sí. No obstante, creo que ya conoce sectores, hay bastante, pero podría ser objeto de revisión porque hay sectores que han sido incluidos que realmente no es necesario que tengan un monitoreo tan intenso como algunos que no están y eso depende mucho de la realidad del país. Claro. Entonces, para nosotros es una idiosincrasia el tema de subastas, peleas de gallos, por ejemplo. Y habría que hacer como un estudio respecto a los volúmenes que se manejan de efectivo y poder determinar control. Exacto. Digo, porque una subasta ganadera yo creo que es un poco más supervisable por el sentido de que dentro de las subastas ganaderas hay oficiales bancarios también, pues casi la mayor parte de las transacciones no se dan en metálico, pero en la pelea de gallos solo se dan en metálico. Así es. El riesgo aumenta, definitivo. Bueno, Patricia, como siempre, pues es un placer tenerte aquí. Ya saben, pues gente mala generalmente va a tratar de rodearse de gente muy buena.